de la cabeza de Diego Armando Maradona. Está con nosotros Eduardo Spector, que es psiquiatra, legista. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien. Bueno, de todo lo que sepa acerca del caso Maradona, ¿qué reflexiones tiene? Bueno, en principio voy a hablar de manera genérica y explico por qué de manera genérica. O sea, cuando uno estudia un caso donde está en juego la posibilidad de un error médico, uno tiene que estudiar muy bien el expediente, uno tiene que estudiar muy bien las historias clínicas. Y yo no tuve tenido acceso al expediente ni a las historias clínicas. Por lo tanto, voy a hablar de manera genérica, digamos. Bien, acá hay diferentes cuestiones a tener en cuenta. En principio, se le hizo una externación contra opinión médica, aparentemente. Sí. No fue un alta, ¿sí? No fue un alta. No es lo mismo un alta médica que una externación contra opinión médica. El alta aparentemente fue dada a solicitud del propio paciente. Un paciente que era tradicional en él que rompiera los contratos médicos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando un profesional establece un vínculo con un paciente, hay un contrato que es un contrato tácito, no es igual que el contrato de alquiler, por ejemplo. Es un contrato donde el médico se obliga a hacer todo lo que la ciencia médica puede poner a disposición del paciente y el paciente se obliga o a pagar honorarios, a cumplir sobre todo con el tratamiento. ¿Sí? Maradona, por las informaciones que tengo, siempre se caracterizó por no cumplir con los tratamientos. Sí. Pero además hay otra cuestión. ¿Era competente Maradona para poder decir, yo me quiero ir a mi casa? Claro. ¿Yo quiero ir de alta de la clínica? Para mi gusto no era competente. O sea, no tenía competencia para poder decidir por sí mismo. ¿No estaba en su sano juicio, según usted? A ver, hay diferentes niveles de no estar en su sano juicio. Yo lo que creo es que no tenía plena capacidad adjudicativa para poder tomar una determinación. O sea, él nunca tuvo noción de la gravedad de su patología. Claro. Nunca tuvo noción de la gravedad. Él pensaba que era Maradona en todo, y como era Maradona en el fútbol, era Maradona en medicina y podía discutirle a los médicos y hacer lo que él quería. Era un paciente sumamente difícil, sumamente difícil. Entonces, en primer lugar, se planteó la externación contra opinión médica. Se planteó una internación domiciliaria. Ahora bien, para evaluar si esa internación domiciliaria estuvo o no estuvo adecuada, si era adecuada, una de las cosas que habría que investigar es la historia clínica del Sanatorio Olivos, porque seguramente ahí lo operaron, ahí le habrán hecho un prequirúrgico, ahí se habrán hecho interconsultas con cardiólogos. Y habría que ver ese papel lo tengo. Si quiere se lo leo y lo analizamos juntos. ¿Tiene ganas? Sí, yo lo que creo que en ese papel de lo que se habla, más allá de las cuestiones de la patología cardiovascular, de lo que se habla es de hacer una internación psiquiátrica. Un tratamiento psiquiátrico. La propuesta de Swiss Medical es continuar el tratamiento psiquiátrico, clínico, de rehabilitación y toxicológico, todo junto, bajo la modalidad de internación, en un centro de rehabilitación, no en una casa. Exactamente. Pero acá estamos hablando de la cuestión psiquiátrica, y Maradona no se murió por una cuestión psiquiátrica. Maradona no se suicidó, por ejemplo. No. ¿Sí? Por eso me parece que no está del todo adecuado homologar a la doctora Kosachov con el doctor Luque. ¿Sí? Me parece que a la doctora Kosachov se la podría llegar a cuestionar si Maradona se hubiera suicidado. Creo que sí hubo un error en la doctora, pero este es un error que suele ser frecuente en los médicos que atienden famosos. ¿Sí? Los médicos que atienden famosos en general son bastante lábiles como para poder ellos indicar lo que aprendieron en la Facultad de Medicina. Se juegan numerosas cuestiones ahí, cuestiones que les puede interesar la fama, que les puede interesar
el rédito que pueden llegar a sacar con el paciente, etcétera, etcétera, y no se cumple adecuadamente con lo que tendría que ser la indicación médica. Un paciente con tal nivel de complejidad como Maradona no tendría que haber sido, desde el punto de vista psiquiátrico, no estoy hablando desde el punto de vista de su patología cardiovascular, tendría que haber sido llevado a una clínica especializada en tratamiento de adicciones, donde pasara sobre todo el síndrome de abstinencia, que no sé si se le llegó a terminar, no. Entonces, llevarlo a una internación domiciliaria es un poco seguir permitiendo el viva la pepa que caracterizó a todos los tratamientos que hizo Maradona. ¿Sí? Entonces, después, digamos, la aceptación de esa internación domiciliaria por parte de la doctora Kosachov me parece que no es lo que ha sido lo indicado, pero no tuvo nada que ver con su muerte. ¿Sí? Porque, repito, Maradona no se suicidó. Con respecto a la indicación que se le hizo, es cierto que hay algunos medicamentos que pueden tener cierta contraindicación con hipertensión arterial, cierta contraindicación con insuficiencia cardíaca, pero no son contraindicaciones absolutas, ¿sí? Por ejemplo, el antidepresivo que se le indicó, la venlafaxina, puede en determinadas dosis, porque acá tampoco sabemos a qué dosis, con qué dosis estaba tratado, a determinada dosis, o sea, más allá de 150 miligramos por día, puede provocar incremento, no es obligatorio que provoque incremento de la presión arterial. Pero de cualquier manera, Maradona, en la autopsia no se dijo que se murió de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, por un incremento notorio de su presión arterial. Y no conocemos la dosis, o sea, no sabemos si tenía más de 150 miligramos por día. Eduardo, sí. Buenas noches, soy el doctor Claudio Sin. ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal, Claudio? Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo hacer un punto acá, por favor? Porque me gustaría volver un segundo atrás antes. De todas formas, les quiero contar esto. Usted sabe muy bien, porque lo sé que lo sabe muy bien, que si un medicamento puede, porque claramente no es que ocurra en todos los pacientes, un medicamento puede aumentar la presión arterial, ese aumento de presión puede descompensar un corazón que está ya claudicando por cuestiones de su miocardiopatía. Pero ese es un detalle que discutiremos alguna vez usted y yo cuando quiera tomar un café. Pero voy a esto. Me dejó muy intrigado el tema que usted mencionó con mucha certeza acerca de la capacidad de Maradona de poder decidir. ¿Cómo sustenta esta afirmación? ¿Por qué, según usted, no era capaz? No digo que era un incapaz, son cosas distintas. A ver. Una cosa es la capacidad jurídica, sí, y otra cosa es la competencia para consentir. La capacidad o la incapacidad jurídica la determina un juez. Claro. La competencia para consentir la puede determinar un médico a partir del examen que está realizando en un momento concreto con un paciente. Y entonces, si no tenía competencia para consentir, ¿por qué le permitieron que consintiera una... Bueno, eso es el tema. A ver, la cuestión pasa, vuelvo a repetir, porque muchas veces los médicos, cuando tratan personas famosas, se dejan llevar por esa fama. Sí. El médico, dentro de lo que es el contrato, digamos, lo puede romper el paciente, ¿sí? Ahora, si el paciente rompe el contrato médico, ¿qué tiene que hacer el médico? Renunciar, irse. Es una posibilidad, exactamente. Claro. Renunciar, decir muchas gracias, yo llego hasta acá. Hasta luego, chao. Eduardo, con una salvedad, doctor Feynman, con una salvedad. Otro médico. Y cuando el médico se retira, tiene que dejar al paciente también bajo techo médico, digamos, porque no puede ser acusado abandono de persona. Eduardo, sí. Buenas noches. Tiene que... ¿Me escucha? Soy Gabriel Iesi, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bien, voy con una pregunta corta porque tenemos un ratito, está hablando por hablar Horacio Rodríguez Larreta. Imaginemos que Maradona, la situación que usted bien describía, Maradona se negaba a ser sometido a un tratamiento, se negaba a una internación. ¿Qué posibilidades tenía el psiquiatra, el médico, la familia, de acuerdo a la ley de salud mental y a los cuestionamientos que hay sobre la misma, de poder disponer eventualmente una internación involuntaria? Bueno, eso es una cuestión interesante, su pregunta, porque nosotros estamos regidos por una ley que es siniestra. La de salud mental, horrible, mamarracho. La ley de salud mental. ¿Perdón? Horrible, mamarracho la ley.
Mamarracho, sí. Es una ley absolutamente ideológica, no es una ley científica, digamos. Partió de personas ideologizadas que por ahí no vieron nunca un paciente ni de a 100 metros. Claro. Entonces, acá la cuestión, dado que está la ley de salud mental de por medio, acá tendría la doctora Kosachov que haberse dirigido a la familia para que la familia haga una intervención judicial. ¿Sí? Entonces, que sea un juez el que indique la internación de Maradona. Pero hay otra cuestión también con la ley. La ley de salud mental le quitó la posibilidad a los jueces de hacer ellos directamente internaciones compulsivas. Lo único que puede hacer el juez es mandarlo a examinar por el mal denominado equipo interdisciplinario. Y si el equipo interdisciplinario decide no internarlo, el juez no puede hacer demasiado más. ¿Sí? Entonces, lo que tendría que haberse hecho es que la familia le hiciera la intervención judicial. En otras épocas era mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si una persona no era competente para consentir, su derecho a la autodeterminación no se le terminaba, ¿sí? Sino que se le sustituía. Claro. ¿Quién sustituía este derecho? El familiar responsable o, si lo tuviera, el representante legal. Claro. Entonces, la familia tomaba riendas en el asunto y la familia lo internaba compulsivamente. Esto con Maradona, por ser Maradona, no pasó nunca, porque además yo creo que a Maradona en muchísimas etapas de su vida le cabía perfectamente un juicio de determinación de capacidad. Pero nadie lo iba a afirmar, eso en la familia, nadie le iba a poner el gancho a eso. Pero es más, yo creo que Maradona fue, entre comillas, longevo. El haberse muerto a los 60 años con la patología cardiovascular que tenía y la patología adictiva, en muchas otras países porque tenía una salud de oro, digamos. Ahora, doctor, le pregunto... Las personas se morían a los 40 años, se hubieran muerto a los 40 Desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, ¿le da la sensación que Maradona se dejó morir? Porque eso es lo que decía, que no quería vivir más, que ya había vivido todo. Bueno, es frecuente que cuando un paciente que ha consumido sustancias psicoactivas durante muchísimos años, se le saque la sustancia psicoactiva, se pueda llegar a deprimir. Y además, él estaba tomando un medicamento precisamente para disminuir la apetencia de alcohol, que es la naltrexona. La naltrexona, ¿qué es lo que hace? Inhibe el craving, o sea, el anhelo de alcohol. Pero además, como efecto adverso, puede provocar depresión. Por eso estaba tratado con la naltrexona y estaba tratado también con un antidepresivo. Que no es el antidepresivo que yo hubiera elegido, digamos. ¿Sí? Yo hubiera elegido otro antidepresivo, pero repito, si la dosis era inferior a 150 miligramos por día, actúa como cualquier otro antidepresivo, como la sertralina, como la paroxetina, como la fluoxetina, etc. Claro. Doctor, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias por habernos atendido. No, gracias por haberme llamado. No, le agradezco muchísimo. Y igualmente el tema Maradona a nosotros no nos distrae, no nos desvía de los temas importantes, ¿no?